De hecho, de todo el Nuevo Testamento emana una nueva brisa de esperanza y de gozo para el alma humana. Pareciera que las sombras de la duda se disipan ante los rayos de la esperanza, el pesar da paso al gozo y la sensación de encontrarse perdido en la multitud desaparece cuando recordamos que nuestro Padre Celestial es consciente de cada uno de nosotros. El Salvador nos dio esa confirmación. Él dijo que ni un pajarillo caería a tierra sin que nuestro Padre lo notara. Y concluyó ese pensamiento diciendo: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vivimos en un mundo complejo y desafiante. Para nosotros es muy fácil sentirnos solos y separados del dador de toda buena dádiva, por así decirlo. Nos preguntamos si realmente caminamos solos. Pero del lecho de dolor, de la almohada mojada con lágrimas de desolación, nos levanta esta divina confirmación y preciada promesa: no te dejaré ni te desampararé. Con el nacimiento del niño de Belén se recibió un don maravilloso, un poder más fuerte que las armas, un tesoro más duradero que las monedas del César. Este niño habría de ser Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías prometido, sí, Jesucristo, el Hijo de Dios. Presidente Thomas S. Monson. מה אתה רוצה? אנחנו מחפשים מקום. אין לנו מקום, אני מצטער מאוד. בבקשה. אבל תסתכל גם אתה, אין מקומות, הנה. תסתכל גם אתה. אולי, אבל לאשתי. בבקשה. חמישה שקלים. 5 שקלים זה יותר מדי. 5 שקלים!
חושב שאנחנו חייבים ללכת לפי הכוכב. בכתבי הקודש כתוב, ילד יולד לנו, ינסיך ישראל וישב על כס מלכות דוד, עם היושב בחושית יראו, שמו Al vivir el Evangelio de Jesucristo, hacemos crecer en nuestro interior una fuente viviente que satisfará eternamente nuestra sed de felicidad, de paz y de vida eterna. Elder Joseph B. Wirthlin. Estos últimos días son tiempos de gran sed espiritual. Existen personas en el mundo que buscan intensamente una fuente que dé significado y dirección a su vida. Ansían una fresca bebida de percepción y conocimiento que dé alivio a su alma sedienta. Su espíritu implora experiencias de paz para nutrir y vivificar su corazón marchito. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él
sus hijos y sus ganados? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ve. Llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Bien has dicho. No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque a los tales Dios ha prometido su espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lucas capítulo 4, versículo 18. El antiguo Israel esperaba la venida de un Mesías o un Cristo. Ambos términos significan el ungido. En la profecía de Isaías, las palabras «me ungió» se refieren a la venida del Mesías, y cuando Jesús dijo «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», estaba declarando ser el Mesías prometido. Los que se hallaban en la sinagoga lo veían solo como al hijo de un carpintero y quisieron matarlo por blasfemo. Y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Lucas capítulo 4, versículo 16. Aunque las sinagogas estaban presididas por los ancianos de Israel, la congregación participaba en las enseñanzas que allí se impartían. Después de leer pasajes de las Escrituras, el lector los explicaba y la congregación participaba haciendo preguntas y comentarios. Pablo aprovechó estas oportunidades para enseñar el Evangelio en las sinagogas. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Lucas capítulo 10, versículo 4. Para llevar dinero consigo, se usaban bolsas de diferentes tipos, incluso algunas cosidas a una faja o colgadas de un cinturón. Una alforja era como una bolsa de viaje, llamada a veces bolsa de mendigos, en la que los viajeros llevaban comida y otras pertenencias. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. El ayo o tutor a que se refieren las Escrituras era un siervo de confianza que tenía la responsabilidad de guiar al niño hasta que fuera adulto. Debía llevarlo a la escuela para que recibiera de un maestro una educación formal. La ley de Moisés fue como un tutor hasta que vino el Salvador con una ley superior. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Mateo capítulo 23, versículo 5. El Señor dio el mandamiento a Israel de que recogieran sus palabras y las conservaran en las manos y en los ojos. La interpretación de los judíos fue que debían copiar las palabras del Señor en pequeños pergaminos y colocarlos en cartuchos de cuero, que entonces se ataban sobre la frente y en los brazos cuando oraban. Estas eran llamadas filacterias. El Señor también mandó a Israel que agregaran flecos a sus túnicas para acordarse de cumplir sus mandamientos. A esos flecos debían cosérseles un listón azul, el color simbólico de los cielos, para que recordaran de dónde provenían los mandamientos. Al extender los flecos y aumentar el tamaño de las filacterias, los fariseos querían demostrar que eran más justos que los demás. Pero el Señor condenaba tan vanidosa ostentación. Que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Juan capítulo 9, versículo 22. Entre los judíos, la sinagoga, dirigida por un grupo de ancianos locales, era el centro social, educacional y religioso de la comunidad. El que era excomulgado no podía entrar en ella y participar en actividades sociales. Si alguien declaraba haber sido sanado por Jesús en el sábado, los líderes de la sinagoga podrían haberlo considerado una blasfemia, una ofensa que merecía la excomunión.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Juan capítulo 10, versículo 14. En el Medio Oriente el pastor conoce a cada una de sus ovejas. Anda siempre delante de ellas y las conoce por su nombre. Las ovejas lo conocen y confían en él. Jamás seguirían a un extraño. Por eso, cuando el pastor llama a las ovejas, solamente las que son suyas le responden. El que no entra por la puerta en el redil es ladrón y salteador. Juan capítulo 10, versículo 1. A fin de protegerlas durante la noche, el pastor lleva a sus ovejas a un corral rodeado de espinos para que los animales salvajes o los ladrones no puedan entrar en él. A veces, acuciado por el hambre, un animal podría saltar sobre el cerco de espinos y acosar las ovejas. Tal situación determina la diferencia entre el verdadero pastor que ama a sus ovejas y el jornalero que solo trabaja por el dinero. El verdadero pastor está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Lucas capítulo 17, versículo 12. Una amplia variedad de infecciones de la piel se clasificaba como lepra. Una erupción rojiza podía degenerarse en escamas blancas y convertirse en llagas vivas. Con frecuencia el mal penetraba hasta los huesos y afectaba los órganos y las coyunturas, deformando entonces las extremidades. La lepra era la enfermedad más espantosa en la Tierra Santa. Cuando una persona la padecía, tenía que ser examinada por un sacerdote, y si éste la declaraba inmunda, no se la consideraba digna de participar en ordenanzas sagradas ni de vivir en la comunidad. Una vez sanada, la persona leprosa era declarada limpia por el sacerdote y admitida de nuevo en la sociedad. Saliendo cerca de la hora tercera. Mateo capítulo 20, versículo 3. Para nosotros cada nuevo día comienza a la medianoche. En el antiguo Oriente Medio, el nuevo día comenzaba al caer el sol. Aún hoy quedan vestigios de esa costumbre cuando celebramos la Nochebuena el día antes de la Navidad. La noche y el día se dividían en 12 segmentos iguales llamados horas. Aunque el tiempo en realidad variaba de acuerdo con la época del año, el amanecer era alrededor de las 6 de la mañana. 3 horas después del amanecer era la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana. Y la hora novena era eso de las 3 de la tarde. La noche estaba dividida en 4 secciones denominadas vigilias. La palabra vigilia proviene del idioma latín y significa estar velando o vigilando, tarea que le correspondía de noche a los soldados. Las vigilias empezaban al caer el sol y terminaban a las 9, a medianoche, a las 3 y a las 6. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mateo capítulo 25, versículo 1. El día de la fiesta de esponsales, la novia era asistida por sus ayudantes, mientras que el novio se reunía con sus amigos. Los amigos y el novio pasaban entonces a buscar a la novia para llevarla a la fiesta. Con gran expectativa, los amigos y vecinos formaban fila a lo largo del camino para integrar la procesión. Si el novio se demoraba, todos tenían suficiente aceite en sus lámparas hasta que él llegara. Al fin se oía el clamor: ¡Aquí viene el esposo! Las ayudantes dejaban a la novia y corrían a la calle para alumbrar la entrada del novio. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan capítulo 13, versículo 23.
En los banquetes de la época del ministerio terrenal del Salvador, los comensales se recostaban sobre alfombras. El invitado de honor se sentaba a la derecha del anfitrión y los demás invitados, en orden de importancia, a su izquierda. Mientras comían, haciéndolo con la mano derecha, generalmente se apoyaban con el brazo izquierdo. La persona ubicada al frente se recostaba próximo al pecho de quien estaba inmediatamente detrás suyo, y así lo hacían todos, aunque en realidad sin molestarse unos con otros. También era costumbre que un sirviente lavara los pies de los invitados mientras éstos comían. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 36. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. En el jardín de Getsemaní colocaban las aceitunas en canastas y las prensaban bajo gran peso para extraerles el aceite. Existe cierta similitud entre este procedimiento y la expiación. En este mismo jardín, nuestro Salvador padeció bajo el peso de los pecados del mundo, por lo que derramó su preciosa sangre por cada uno de sus poros. Este acto de abnegado amor redimió a la humanidad de sus pecados. Sabemos que hay muchos que llevan una pesada carga de culpabilidad y de amargura. A estos les decimos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En nuestros momentos más difíciles, no debemos dejar de reconocer esta respuesta infalible a los problemas de nuestro mundo. Aquí está la promesa personal de paz y protección. Aquí se halla el poder para redimir el pecado en toda época. Nosotros también debemos creer que Jesucristo tiene el poder de aliviar nuestras cargas y debemos venir a Él para descansar de nuestras labores. Por supuesto, las promesas van acompañadas de deberes. Llevad mi yugo sobre vosotros, Él nos pide. En tiempos bíblicos, el yugo era un implemento de gran utilidad para los que labraban la tierra. Permitía que la fuerza de otro animal se uniera a la del primero para compartir y reducir el trabajo del arado o de la carreta. Una carga que era abrumadora y tal vez imposible de llevar para un buey, podían llevarla dos en forma pareja y confortable si estaban atados a un mismo yugo. Llevar su yugo requiere que hagamos un esfuerzo grande y sincero, pero para los que están realmente convencidos, el yugo es fácil y la carga resulta liviana.
Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón, una cosa tengo que decirte. Dilo. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Pienso que aquel a quien perdonó más. Rectamente has juzgado. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. La bendición resultante de la expiación de nuestro Señor y Salvador es que cada uno de nosotros tiene el privilegio de gozar de la inmortalidad y la vida eterna. Elder L. Tom Perry. Tomad, comed. Haced esto en memoria de mí. Bebed. Esto es en memoria de mi sangre, que se derrama por todos los que creen en mi nombre.
Padre, la hora ha llegado. Ese es el hombre. Espera la señal. Maestro. Arréstenlo. Jugoto. Tabulum hac mitrale. Nunc coronemos regum illum. Regum Iodaeum. ¡He aquí! ¡Vuestro rey! ¡A vuestro rey he de crucificar!
¿Eres rey entonces? Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es.
La hora y el día de la segunda venida ningún hombre sabe, ni los ángeles del cielo, ni lo sabrán hasta que el Salvador venga. Doctrina y Convenios, sección 49, versículo 7. A veces los jóvenes piensan, ¿de qué sirve todo? El mundo volará en pedazos y llegará el fin. Esa idea proviene del temor, no de la fe. Nadie sabe la hora ni el día, pero el fin no llegará hasta que todos los propósitos del Señor se hayan cumplido. Todo lo que he aprendido de las revelaciones y de la vida me convence de que hay tiempo de sobra para prepararse para una larga vida. Un día, también los jóvenes tendrán que vérselas con hijos adolescentes y lo tendrán bien merecido. Después, echarán a perder a sus nietos y ellos, a su vez, a los suyos. Si nos llegara el fin antes de lo esperado, eso es una buena razón para vivir con más rectitud. Hermanos, a través de la historia cristiana, al concentrarse en unas pocas profecías e ignorar otras, algunos creyentes han esperado prematuramente la segunda venida. En la actualidad, aunque obviamente estamos más cerca de ese gran evento, corremos el mismo peligro. En el contexto de tales advertencias, no dudo en decir que hay algunas señales, aunque no son todas, que indican que el verano está cerca. Haríamos bien en advertirlo y meditar, pero sin preocuparnos ni ignorar el brote de las hojas por estar cargados de los afanes de esta vida. Los miembros de la Iglesia no necesitan ni deben ser alarmistas. No tienen que apartarse de su diario vivir tranquilo y recto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienen que reconocer que tanto la experiencia como la sabiduría divina catalogan la virtud y la pureza moral como la senda que lleva a la fortaleza de carácter y a la paz y a la felicidad de la vida. Presidente Gordon B. Hinckley. Antes de pasar a otro tema, quisiera agregar que si me escuchara alguien que ha pecado, tenga presente que existe el arrepentimiento y el perdón, siempre que exista la tristeza según Dios. No todo está perdido. Cada uno de ustedes tiene un obispo que ha sido ordenado y apartado por la autoridad del sacerdocio, y quien en el ejercicio de su oficio está capacitado para recibir la inspiración del Señor. Él es un hombre de experiencia, de comprensión, un hombre que siente en su corazón un gran amor por la juventud de su barrio. Él es un siervo de Dios que comprende su obligación de guardar confidencias y que desea ayudarlos en sus problemas. No tengan temor de hablar con él. Este es un momento importante de tu vida, Kim. Recuerdo bien cuando yo me casé. ¿Cómo te sientes? Muy bien. He estado esperando este momento por tanto tiempo que casi no puedo creer que ya está aquí. Mi mamá está muy feliz. Porque soy su hija menor. Me han dado muy buenos datos acerca de tu novio. Exmisionero, muy buen alumno, y quiere llevarte al templo con él. Matt, no lo haría de otro modo. Y yo también quiero casarme en el templo. El casamiento en el templo es un paso importante, Kim. Y por eso estoy aquí, obispo. Sí, y quiero que me digas cómo te sientes acerca de algunas cosas. ¿Está bien? Sí. ¿Qué es lo que más esperas al casarte en el templo?
Creo que yo finalmente podré. ¿Hay algo en tu vida, Kim, que debiera haberse resuelto mediante la debida autoridad del sacerdocio? Antes de que Matt regresara de su misión, yo salía con otro joven. Y probablemente nos quedábamos mucho tiempo a solas. Continúa. Quizás hicimos algo inadecuado. Kim, yo sé que no es fácil hablar de estas cosas, pero necesito saber cuán serio es el problema, si he de ayudarte a resolverlo. Creo que nos sentíamos muy cómodos estando juntos. Y así comenzó el problema. Lo que me has contado es muy serio. Sí, pero ya no tengo nada que ver con ese joven. No es problema ya. El arrepentimiento verdadero no es simplemente dejar de hacer lo malo, es mucho más que eso. Pero ahora es diferente con Matt. Yo lo amo, obispo. Nunca antes he sentido esto con nadie más. ¿No ha de darme la recomendación? Pero el día de la boda está próximo. La hemos anunciado ya. Ya tengo mi vestido. Kim, creo que cometerías un gran error en ir al templo sin resolver este problema. ¿Qué le diré a Matt? ¿Qué dirán mis padres? Diles que tú, yo y el Señor necesitamos tiempo para resolver esto. Sabes, Kim, has estado tan preocupada con las consecuencias sociales de tus errores y el efecto mundanal que acarrean, que no has considerado las consecuencias eternas. ¿Qué es lo que me dice? Que no te has arrepentido. Pero ya no tengo nada que ver con ese joven. Es por eso que estoy aquí. Déjame que te lo explique ahora. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué irá a decir la gente? No tendrías que preguntarte qué pensará el Señor. Solo pareces preocupada por lo que dirán. Deberías sentir tristeza ante Dios. Esto empieza al contemplar nuestros pecados como Él los ve, no como nosotros los vemos. Con la tristeza que es según Dios, comprendemos que nuestras acciones han ofendido a Dios. ¿Así que no iré al templo? Parte de lo que hemos hablado aquí está en ser digno de entrar en Él, y yo quiero ayudarte a conseguirlo. Debes comenzar por reconocer que fueron nuestras acciones las que causaron que el Salvador padeciera tanta agonía y sufrimiento. La tristeza, que es según Dios, no es un castigo. Tiene un propósito. Es un don del Espíritu.
Es un sentimiento que precede al verdadero arrepentimiento. No creo entenderlo. Además de arrepentirnos, nos ayuda a corregir nuestros errores y a renovar nuestro vínculo con Dios y nuestras relaciones con Él. Mi tristeza es hoy saber que mi alma se empañó con el pecado ayer. Ahora siento el dolor que según mi Dios para volver a Él. La pena del error causa gran dolor, mas sé que el dolor me llevará de regreso al Señor. Mi tristeza conforme a Dios me ayudará a renovar mi fe. La pena del corazón ha de iluminar las vías del Señor. La pena del dolor causa gran dolor, mas sé que el dolor me llevará de regreso al Señor. Es precioso. ¿Sabes? Cuando tuve la entrevista con el obispo, estuve a punto de no decir nada. Habría sido tan fácil. Pero es increíble. Nunca me he sentido tan feliz como hoy. ¿Se te fue el dolor? Del todo. Mas sé que el dolor me llevará de regreso al Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo era valiente y nunca titubeó en su testimonio de Jesús. Su fe y su determinación le llevaron de hacedor de tiendas a maestro, misionero, líder y organizador de ramas cristianas. Ciertamente no fue un cobarde ni un débil. Las personas de gran fe saben lo que es correcto y lo hacen. Poseen una firme determinación y dedicación y son capaces de resistir dificultades y aflicciones. Pablo sabía lo que era correcto y justo, y ustedes también lo saben. Si ustedes manifiestan valentía y hacen lo que saben que es correcto y justo, nada detendrá su progreso espiritual sino ustedes mismos. Ninguno de los que conocían al fariseo Saulo de Tarso ¡Aprendedlos! Ninguno de los que presenciaron su incesante persecución de los cristianos pudo creer lo que este hombre llegaría a hacer. Sellad la entrada.
Pero la mano de Dios estaba con él desde el principio. Saulo había nacido como ciudadano romano en Tarso, entre los gentiles. Cuando joven, sus padres judíos lo habían enviado a Jerusalén para que se educara según la ley de Moisés. Su maestro fue Gamaliel, uno de los más eruditos educadores del judaísmo, quien lo instruyó magistralmente en cuanto a las escrituras del Antiguo Testamento y la ley. Pablo trabajó incansablemente durante 30 años como apóstol y como misionero, preocupándose con devoción por aquellos a quienes servía. Sus conocimientos y su capacitación le permitieron enseñar tanto a los judíos como a los gentiles de todo nivel social lo que es el Evangelio de Jesucristo y cuáles son las responsabilidades de la humanidad al respecto. Durante 3 décadas recorrió el Imperio Romano predicando el Evangelio y estableciendo la Iglesia. Con gran amor cuidaba y educaba a los miembros de la Iglesia, escribiéndoles cartas, visitándolos con frecuencia y alentándolos. Y casi al final de su ministerio, logró cumplir las palabras del Señor en cuanto a que llevaría su nombre en presencia de reyes y gobernantes. Déjenlo. Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí. Este hombre aquí, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces de que no debe vivir más. Le he traído a vosotros, mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarlo, tenga yo que escribir para informar de los cargos que haya en su contra. Se te permite hablar por ti mismo. Me tengo por dichoso, oh Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi existencia desde mi juventud la conocen todos los judíos. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi consentimiento. Y castigándolos en todas las sinagogas, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, cuando a mediodía, oh Rey, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate ahora, pues, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Por tanto, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¡Pablo! ¿Estás loco?
Las muchas letras te vuelven loco. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey sabe estas cosas, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Oh, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¿Qué esperan? La dedicación de Pablo al Evangelio de Jesucristo era profunda y total. Desde el momento mismo de su conversión, cuando dedicó por completo su vida al Señor, fue siendo fogueado y moldeado por las cosas que debió padecer. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en trabajo y fatiga, en hambre y sed, en frío y en desnudez. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Poco antes de su muerte, Pablo debió sufrir una marcha forzada bajo custodia militar hacia Roma, por esta la Vía Apia. Todavía pueden verse allí las huellas de los carros de esa época. Si no hubiera experimentado un cambio en su corazón, Pablo podría haber vivido una vida muy fácil como fariseo judío. Sin embargo, escogió el camino que lo condujo hasta la prisión mamertina, una de las más antiguas del Imperio Romano. Se cree que fue aquí donde permaneció Pablo antes de ser ejecutado. Era una prisión subterránea, completamente oscura, a la que solo se podía entrar a través de este agujero en el cielo raso. Estoy ya para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hay muchísimas tentaciones. Satanás nos dice que lo negro es blanco, nos miente y por lo tanto debemos prepararnos. Necesitamos toda la armadura de Dios para poder resistir. Debemos apagar los dardos de fuego del maligno con el escudo de la verdad. Presidente Spencer W. Kimball. Todas las mañanas, no solo nos vestíamos con impermeables, sombreros y botas para protegernos de las inclemencias del tiempo, sino que además nuestros padres nos vestían con la armadura de Dios.
cuando nos arrodillábamos para orar y escuchábamos a nuestro Padre, poseedor del sacerdocio, volcar su alma al Señor e implorar protección para su familia contra los dardos de fuego del maligno, aquello añadía una capa más de protección a nuestro escudo de fe. Mientras que nuestros escudos iban fortaleciéndose, el de ellos siempre estaba disponible y nosotros lo sabíamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Muchachos, vengan aquí. ¿Vendrán a la fiesta? No, no puedo ir. Vamos, Paul, te hará muy bien. Será una buena fiesta. Sí, exactamente por eso no vamos. Vamos. ¿Y qué pasa contigo, Greg? ¿Vienes o no? No sé, no sé. No es la clase de fiesta para mí. Hola, muchachos. ¿Vienen a la fiesta? Vamos, Greg. Vayamos a la fiesta, un rato, no más. Vamos, muchachos. Sí, vamos.
Hay dos poderes en la tierra, el poder de Dios y el poder del diablo. Cuando Dios ha tenido un pueblo escogido en la tierra, no importa la época, Lucifer, el hijo de la mañana, y los millones de espíritus caídos que fueron expulsados de los cielos, han luchado en contra de Dios, de Cristo, de la obra y del pueblo de Dios. La lucha continúa. Tiene lugar en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Se entabla por razones de amor y respeto, de lealtad y fidelidad, de obediencia e integridad. Sus víctimas son tan valiosas como los que cayeron antes. La batalla es constante. No sé. Todos me dicen que es tan fácil arrepentirse. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Podría un soldado luchar sin armas y sin protección? Mi espada siempre llevo yo, cuando arrodillado oro al Señor. Consciente soy yo de mi juventud, y siempre trataré de obedecer y prepararme para vencer en la lucha en contra del mal. El yelmo tendré de la salvación y el seguro escudo firme de la fe, para así proclamar el plan del Señor. Valor nos da la armadura de Dios, inmenso valor nos dará. A veces suelo yo tropezar y sufre entonces mi corazón. Gracias por venir, Greg. Quiero pedirte algo. ¿Qué? No quiero verte en mi recepción, pero yo estaré en la tuya, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cuando el temor me impide luchar, la fe me fortalece y da valor. El yelmo tendré de la salvación y el seguro escudo firme de la fe, para así profanar el plan del Señor. Valor nos da la armadura de Dios, inmenso valor nos dará. El yelmo tendré de la salvación y el seguro
Prueben su fortaleza. Demuestren su independencia diciendo no cuando sus compañeros los tienten. La fortaleza de ustedes hará fuertes a los débiles y el ejemplo de ustedes dará valor a los demás. Presidente Gordon B. Hinckley. Durante la Segunda Guerra Mundial tuve una experiencia. La tripulación de nuestro bombardero se había adiestrado en Langley Field, Virginia, para utilizar la invención más moderna, el radar. Recibimos órdenes de ir hasta la costa oeste y de allí al Pacífico. Nos transportaron en un tren de carga cuyos vagones tenían literas plegables que se bajaban a la hora de dormir. No había comedor. En su lugar, habían instalado cocinas de campaña en vagones que tenían el piso cubierto de tierra. Nuestros uniformes de verano eran de color claro. El vagón que llevaba el equipaje había quedado atrás, de manera que en los 6 días del viaje no tuvimos mudas de ropa. El calor era intenso al atravesar los estados de Texas y de Arizona, y el humo y las cenizas de la locomotora hacían el viaje sumamente incómodo. No teníamos dónde bañarnos ni dónde lavar los uniformes. Llegamos a Los Ángeles una mañana, un grupo de soldados sucios y despeinados, y nos dijeron que al atardecer debíamos volver al tren. En lo primero que pensamos fue en la comida. Los 10 compañeros de nuestro grupo juntamos el dinero de todos y nos encaminamos hacia el mejor restaurante. Estaba lleno de gente y nos pusimos en una fila para esperar asientos. Yo era el primero y estaba detrás de unas mujeres muy bien vestidas. Sin siquiera darse vuelta, una elegante señora que estaba delante de mí se percató enseguida de nuestra presencia. Se volvió y nos miró. Al momento se volvió otra vez y me miró de la cabeza a los pies. Allí estaba yo con el uniforme ajado, transpirado, sucio y cubierto de ceniza. Ella exclamó con un tono de disgusto en la voz: ¡Qué barbaridad! ¡Qué hombres más sucios! Y todas las miradas se volvieron a nosotros. La señora no deseaba que estuviéramos allí. Yo deseaba lo mismo. Me sentí tan sucio como estaba, muy molesto y avergonzado. Tiempo después, al empezar un serio estudio de las Escrituras, noté que hay referencias al ser espiritualmente limpio. Una de estas dice: seríais más desdichados morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Siempre en mi hogar decidiré quién entrará en él. Si obscuridad o luz ha de haber, dependerá de mí. Con mi elección yo podré determinar si la luz habrá de reinar allí. Debo evitar el engañador que me tienta a pecar. ¿Qué debo hacer en mi interior? Sé que debo resistir. Un templo de amor con límpido ventanal es mi hogar, un refugio y un altar. Mi casa es un sagrado hogar que yo debo mantener, mi propio templo de luz y amor del Espíritu he de morar. Puedo apreciar que otros hay que con sed de amar llegan a mí. Debo yo escuchar su clamor y recibirles con afán y amor. Debo ayudar, debo alentar y un buen ejemplo ser. Y con bondad y caridad ser
servir hacia el Salvador. Un templo de amor con límpido ventanal es mi hogar, un refugio y una